Comienzo con el doctor Daniel Gil y su exposición. Tiene la palabra el doctor Daniel Gil. No voy a repetir aquí las demostraciones de gratitud que le debemos al profesor Laplanche. Solo quiero decir que si No voy a repetir aquí las demostraciones de gratitud que le debemos al profesor Laplanche. Solo quiero decir que si aquí hubo un retorno a Freud, no fue bajo la consigna que en Francia lanzara Jacques Lacan, sino que retornamos a Freud siguiendo el surco abierto por Jean Laplanche. Y como no hay lectura pura, sino que el contexto forma parte del texto, el Freud que nosotros descubrimos es el que aprendimos a leer guiados primeros por el vocabulario de psicoanálisis, luego por Vida y muerte en psicoanálisis, las problemáticas hasta los nuevos fundamentos. Planteado esto, nuestro objetivo será el de interrogar al profesor Laplanche en torno a dos temas candentes a los que él ha aludido y que se encuentran en el centro del debate psicoanalítico y filosófico en la actualidad, como son el de la hermenéutica y el de la realidad del inconsciente. La máquina hermenéutica. El intento de relacionar el pensamiento de un autor con otros puede tener algo o mucho de extrapolación, más aún cuando estos autores son de otras disciplinas. Pero también es cierto que los pensamientos se desarrollan en el marco de una atmósfera cultural que los determina y los relaciona. Comenzaré por un tema capital para el pensamiento actual y para el psicoanálisis en particular, cuál es el de la hermenéutica. Sé que para algunos la introducción que intentaré para enmarcar el problema resultará, además de ociosa, brutalmente esquemática, pero creo que para otros es necesaria para comprender el alcance de lo que quiero plantear. En grandes líneas presentaré tres modelos hermenéuticos que son la hermenéutica reconstructiva, la hermenéutica integrativa y la hermenéutica deconstructiva. La hermenéutica reconstructiva sostiene que en la búsqueda del pasado nos encontramos con que existe un sentido oculto, secreto, y que más allá del velo de las apariencias está lo esencial, lo genuino, lo verdadero, que hay que develar para encontrar el fondo seguro de la verdad, con lo cual podemos recuperar el pasado tal cual fue. La hermenéutica integrativa dice que el pasado no lo podemos reencontrar tal cual fue, pero sí integrarlo en una teleología que los uniría por la mediación del pensamiento. La hermenéutica de Gadamer, si bien es integrativa, no hace la integración por un recurso a una teleología, sino que lo que tiene en cuenta es el contexto histórico de la producción del discurso y el del intérprete del mismo. Por último, la hermenéutica deconstructiva trabaja no con las continuidades, sino con las rupturas, las cesuras, la falta de transparencia de toda tradición, de todo texto, de toda escritura. Existe una ausencia sin trascendencia, la différence, que hace que todo texto mantenga aspectos residuales, opacidades, significantes sin significado que la tradición filosófica ha desatendido sistemáticamente. Por lo tanto, no se trata de una reconstrucción ni de una integración, sino de una deconstrucción de la tradición hecha de huellas y textos que nunca serán plenamente inteligibles. Caen bajo el peso de esta hermenéutica todos los conceptos claves de la metafísica occidental, tales como la esencia y la apariencia, el adentro y el afuera, lo sensible y lo inteligible, la forma y el contenido, lo superficial y lo profundo, la razón, el sentido y la verdad. Todos ellos no son más que metáforas a las que Derrida les da el nombre de mitología blanca. Por lo tanto, ya la atención no se dirige al significado, sino al significante. Se atiende a los textos y solo a los textos y se pone entre paréntesis el problema del referente y la relación con la realidad. Una última precisión. En sentido estricto, la deconstrucción es un proyecto de crítica a la metafísica occidental. Creo que se hace un uso a veces indiscriminado del mismo
cuando se lo aplica a cualquier trabajo crítico analítico. Me parece que el profesor Laplanche utiliza el término hermenéutica en más de una acepción. Entiendo que en un primer uso del término hermenéutica que él hace es en el sentido de la hermenéutica reconstructiva, como ambición de develamiento de algo oculto, que, por otra parte, es el sentido genuino y verdadero. La consideración del niño como hermeneuta por excelencia está próxima a esta posición, pues de lo que se trata aquí es de crear sentido. Pero en este caso no se trata del desciframiento de un texto, sino que, partiendo de la situación creada por la implantación del significante enigmático y con la parte de los mensajes que pudo traducir, debe crear un sentido, una historia que cumple en buena parte una función de desconocimiento. A diferencia de Heidegger, lo que nos plantea Laplanche es que a lo que debe dar sentido el ser humano no es a ninguna situación, a ningún ser en situación, a ningún Dasein, sino que las tentativas de traducción a las que el ser humano debe dar sentido son los mensajes del adulto, sobre todo aquellos que provienen del inconsciente de la madre, que han dejado como resto intraductible a los significantes designificados. La represión, agrega Laplanche, no es la traducción, sino por el contrario el fracaso de la traducción frente a la intrusión enigmática sexual de los mensajes del adulto. La represión sería una traducción fallida, donde lo sexual inconsciente, que se vehiculiza en el mensaje del adulto, deja en libertad al significante, que sería lo reprimido, y es desde ese sinsentido, el significante designificado, desde donde se crearán nuevos sentidos. Ya en el memorable trabajo sobre el inconsciente que realizara con Serge Leclerc, el profesor Laplanche decía: el inconsciente no es un sentido escondido que habría que descifrar, sino que el inconsciente consiste en significantes que han sido excluidos, aislados, designificados durante la represión-traducción. No se trata entonces de descubrir sentidos ocultos, ya que de lo que se trata es de aproximarnos asintóticamente a los significantes designificados. Y este es el trabajo del pequeño hermeneuta y no solo de él. Y si este es el trabajo del pequeño hermeneuta y no solo de él, el del análisis será justamente el de detraducir, deconstruir, desligar esas historias que tratan de alejarnos del enigma de la sexualidad. De ahí la primacía del significante y la diferencia con la hermenéutica reconstructiva, donde lo que prima es el significado. Por otra parte, todo se juega en el mundo de los mensajes, entre mensajes. Me detendré en una cita extraída del texto de Jean Laplanche titulado El psicoanálisis, mitos y teorías, por considerarlo fundamental para la comprensión de su pensamiento en la línea de lo que aquí trato de compartir. Refiriéndose al modelo traductivo, luego de señalar la ventaja de que en él la proximidad entre lo metaforizante y lo metaforizado es mayor, destaca que hay otra importancia que lo hace más relevante aún y dice, cito: si es verdad que solo se traduce un texto que ya tiene un sentido, este modelo nos recuerda que a un hecho bruto no se le puede dar ninguna donación de sentido. El ser humano, desde sus primeros segundos, está confrontado no a un mundo de objetos a interpretar, aun cuando ellos fueran humanos, como por ejemplo aquello que se denomina el seno. No, de entrada tiene por tarea traducir mensajes que le son enviados por el mundo adulto. A continuación, y en llamada a pie de página, plantea una aclaración que creo fundamental. En ella sostiene que el término representación reenvía necesariamente a una problemática sujeto-objeto, que es el de una teoría del conocimiento, lo que la sitúa en lo que denomina perspectiva ptolomeica, y yo agregaría, es la propia de la metafísica del ser. Y agrega, el psicoanálisis debe partir de la comunicación interpersonal y de la prioridad en el seno de esta de un mensaje sexual del otro. Los mensajes te amo o bien come para darme el gusto no vehiculizan ninguna información sobre el mundo
y ninguna en cuanto a la adecuación de la representación y del representado. En el inconsciente no hay relación intencional de una representación a su objeto, representación de una cosa, sino el hecho de que un trozo del mensaje se torna allí designificado, es decir, una suerte de cosa y una causa. De estas citas, que considero cardinales en lo referente a lo que me propongo interrogar, quiero destacar: no hay hechos brutos, no hay objetos a interpretar, sino que lo que llamamos objetos ya son interpretaciones, es decir, forman parte de un campo de representaciones. Solo hay mensajes, es decir, interpretaciones enviadas a otro que debe interpretarlas. Es el significante inconsciente, en tanto sexual, enigmático, aislado del significado, resto intraductible del mensaje de la madre, lo que es afectado por la represión, lo que a su vez pone en marcha el proceso de traducción-interpretación. El profesor Laplanche sostiene dos afirmaciones capitales que se implican: la de la primacía del significante y la de la prioridad del otro. Este es el emisor del mensaje, pero mensaje enigmático, ya que es propio del inconsciente materno, que deja como marcas significantes enigmáticos que ponen en movimiento la tarea de traducción interminable, porque siempre resta algo intraductible del enigma fundador del psiquismo y, por lo tanto, entre el mensaje y su traducción no hay continuidad ni transparencia, como no la hay en el emisor del mensaje, ya que lo que cuenta es el mensaje inconsciente, es decir, sexual, y el destinatario. Y si el psiquismo se constituye de esta manera, es imposible la autotransparencia. Por otra parte, el término representación es propio de una teoría del conocimiento y de una psicología de la conciencia. Está inmerso dentro de la metafísica del ser propia de Occidente. Los mensajes que atañen al psicoanálisis no transmiten ninguna información sobre el mundo. No se trata de una verdad como adecuación de la cosa con el intelecto. Creo que al dar primacía al significante de significado como resto intraductible, al dar primacía al mensaje y al poner entre paréntesis el referente y la relación con la realidad, aproximan la teoría del profesor Laplanche con la concepción de una hermenéutica deconstructiva. Digo aproximan y no asimilan ni reducen, porque en un caso se trata de la deconstrucción de textos de la tradición filosófica y en el otro del análisis crítico de la concepción del inconsciente. Estas afirmaciones nos llevan de la mano con la otra problemática que querría plantear al profesor Laplanche, cuál es la del estatuto de la realidad del inconsciente, el estatuto ontológico del inconsciente. Este punto, aparentemente de un grado alto de abstracción, nos parece fundamental para la articulación teórica que podemos hacer del inconsciente. En el trabajo del inconsciente se dice: en cuanto al estatus ontológico del inconsciente así constituido, hay que recordar que si es un estatus de lenguaje, ese lenguaje no puede ser absolutamente asimilado a un lenguaje verbal. Se trata de palabras que son tomadas del imaginario visual, pero elevadas a la dignidad de significante. Este carácter de significantes les da una definición material. Ahora bien, si por este carácter material tiene un estatuto óntico, él no es lo único que nos permite afirmar la realidad del inconsciente. En El muro y la arcada, el profesor Laplanche da 4 pruebas o mostraciones de la existencia del inconsciente que, nos aclara, son procedimientos, comillas, que nos dejan convencidos de la necesidad del inconsciente y no solo de su existencia. Debo decir que el término mostración me resulta más ajustado que el de prueba o demostración, términos más cargados de un matiz teológico o de una epistemología dura y que nos hablan de la necesidad de otra epistemología. La primera mostración la da la experiencia analítica, es decir, aquella que nace de la experiencia diaria de la práctica, ya sea como psicoanalista o como analizando. La segunda
Es la prueba deductiva que nos dice, cito, es necesario, alcanza, que haya adultos provistos del inconsciente para que se pueda mostrar la formación de un inconsciente reprimido en el niño. Hasta aquí la cita. En otras palabras, hay un inconsciente en el niño porque lo hay en la madre. Es la teoría de la seducción originaria. El tercer tipo de demostración es la prueba de la repatriación, es decir, lo que plantea Freud, de que la metafísica debía ser reconvertida en metapsicología. La cuarta prueba es la práctica, es decir, la que se funda en una, comillas, razón analítica, comillas, que se puede enunciar como que, comillas, toda trayectoria interpretativa que ligue dos términos está destinada a lo arbitrario si no remite a un tercer término, si no postula algo que sea el inconsciente. Cierre de comillas. Como se ve, todas estas pruebas son indirectas, pero en otro trabajo, Laplanche dice que las pruebas de la existencia del átomo también son indirectas y no por ello carecen de validez. Respecto a la primera prueba, se podría decir que su validez es relativa y la objeción que se puede hacer es que encontramos lo que buscamos, o siguiendo a Vico, en quien se apoyan los constructivistas modernos, que en el mundo real los seres humanos solo pueden conocer lo que ellos mismos han creado. Por otra parte, si la prueba solo dependiera de este tipo de creencia, y utilizo este término en el sentido persiano, quedaríamos en una disciplina de carácter esotérico. Esta mostración, de por sí fundamental, no sería suficiente si no se acompañara de las otras. La segunda prueba, luego de la afirmación de la existencia del inconsciente, consiste en decir cómo se origina. Y como no se puede decir que se origina ex nihilo y tampoco que es una herencia filogenética, como se preocupó en mostrarlo el mismo profesor Laplanche, lo que queda es la transmisión, es decir, un inconsciente generado en función de la sexualidad inconsciente de la madre en relación con la historia y la genealogía. La tercera mostración tiene un parentesco con la concepción de Auguste Comte, como lo mencionó hoy el profesor Laplanche, en el sentido de que podría entenderse que la repatriación es la recuperación del estado metafísico por el estado positivo. Desde luego que aquí no se trata, como en Comte, de que el estatuto científico o positivo del psicoanálisis se limite a la búsqueda de datos y que todo quede subordinado a la observación de los hechos. Pero, ¿qué piensa usted de la afirmación de Derrida de que cuando queremos desterrar la metafísica pensando que la superamos es cuando nomás nos sometemos a ella? Cito, Nietzsche, Freud, Heidegger, dice Derrida, han actuado en el marco de los conceptos heredados de la metafísica. Ahora bien, puesto que estos conceptos no son hechos puros, elementos o átomos, sino que se encuentran asumidos en una sintaxis y un sistema, la aceptación de cualquiera de ellos reintroduce enteramente la metafísica. Hasta aquí la cita. Dicho en otros términos, cuando hacemos una crítica a la metafísica, lo hacemos desde las categorías de pensamiento que son las suyas. Por lo tanto, la crítica tiene algo de insuficiente, oscuro o aporético. En la línea de lo que vengo planteando, la cuarta mostración se puede decir que no es ajena a la metafísica del ser, en donde tiene que existir un tercer término, a veces trascendente, otro trascendental, experimental y hasta empírico, para que se pueda fundar una lógica y una existencia. Por último, el problema de la realidad y su referencia a ella ha sido también encarado por Derrida, quien en la gramatología pone entre paréntesis el problema de la referencia a la realidad. Para él, el único referente es la tradición escrita que nos constituye como intérpretes. Richard Rorty ha planteado que cuando Derrida pone como único referente el corpus textual, se constituye en el último epígono de una línea de pensamiento que comenzó con Hegel. En el otro extremo se encuentran los pensadores que, siguiendo el proyecto kantiano, sostienen que pensar es relacionarse de la manera más adecuada posible con los objetos y las estructuras del mundo real y natural,
pensamiento propio de los analistas anglosajones del lenguaje, quienes también sostienen que el lenguaje es un suplemento que tiende a la propia autosupresión a favor de la pura indicación entendida como la correspondencia entre mente y naturaleza. Comillas, el desacuerdo entre kantianos y no kantianos, agrega Rorty, se presenta como un contraste entre quienes quieren aceptar y ver las cosas tal como son y quienes, al contrario, desean transformar el vocabulario actual. No sé si el profesor Laplanche estará de acuerdo en que si la interpretación es una traducción, una deconstrucción en sentido amplio, para aproximarnos a los mensajes enigmáticos y al significante enigmático, donde lo que importa son los mensajes y la relación entre ellos, su posición tendría afinidades con la de Derrida. Pero entre ambos pensadores existe una gran diferencia en el sentido de que si en el inconsciente no hay preocupación por el referente y la realidad, no es así en la teoría que trata de explicarlo, la que se ubicaría más en la línea de la corriente kantiana, es decir, de la búsqueda de una correspondencia o una adecuación con los objetos y las estructuras del mundo. Creo que esto se desprende de las mostraciones que el profesor Laplanche enumera para fundamentar la realidad del inconsciente. Desde luego que aquí nos enfrentamos al complejo problema de definir lo que entendemos por realidad en el momento en que, como lo han planteado Nietzsche, Heidegger y algunos pensadores posmodernos, las diferencias entre lo que llamamos realidad en la vida cotidiana y la que describe la ciencia no tienen punto de contacto o poco, así como también han quedado en cuestión los criterios de verdad. Al respecto, creo que a lo que el profesor Laplanche está apuntando es a la necesidad de otra epistemología que el psicoanálisis debe construir para no quedar sometido a las exigencias del modelo epistemológico que se aplica en las ciencias de la naturaleza. En este sentido, las mostraciones de la existencia del inconsciente que nos propone el profesor Laplanche son de gran interés, ya que obligan a un replanteo y a una ampliación del campo epistemológico, porque el tipo de demostración que nos enseña dista enormemente de las que han propuesto como exigencia las ciencias positivas y los planteos popperianos, lo que nos habla de la necesidad de la búsqueda de una identidad epistemológica propia que mucho nos gustaría que el profesor Laplanche nos clarificara. Muchas gracias. Siguiendo la dinámica que hemos estado siguiendo estos días, pasa a tomar la palabra el profesor Laplanche. Je vous remercie beaucoup de ce texte, évidemment très dense. Les agradezco mucho por este texto. Naturalmente es un texto muy complejo y denso. Et pour le discuter, il faudrait pouvoir le relire plusieurs fois. Je pense que le public également aura eu quelques, je ne dirais pas difficultés, mais à le saisir dans son entier. Pienso que para verdaderamente poder contestar con la complejidad que merece el texto, debería leerlo en varias oportunidades y tuve ciertas dificultades para seguir la complejidad del texto. J'ai du mal moi-même à l'aborder. Je dirais d'abord quelques mots concernant... je n'ai pas sous l'œil les formules par lesquelles vous résumez ma pensée. Me costó en cierta forma abordar el texto, pero en algunas palabras no creo encontrar aquí las fórmulas mediante las cuales usted resumió mi pensamiento. J'ai essayé d'établir des distinctions nettes entre message énigmatique et signifiant énigmatique.
Yo traté de establecer una distinción nítida entre mensaje enigmático et signifiant y énigmatique. significante enigmático, Ou pour te dire, j'ai abandonné la dénomination de signifiant énigmatique o en otras palabras, abandoné la noción de significante enigmático, ce qui, à mon avis, me détache radicalement de toute une traduction herméneutique ou même déconstructive. lo que me aparta radicalmente de toda una tradición hermenéutica o desconstructiva. Je disais ce matin, et je voudrais le répéter, que déconstruction, au sens freudien, n'est pas démolition. Lo decía esta mañana y voy a repetirlo una vez más ahora, la desconstrucción en el sentido freudiano no es una demolición. Mes relations avec Derrida sont extrêmement relâchées, pour ne pas dire inexistantes. Mis relaciones con Derrida están muy laxas, por no decir que son inexistentes. Je ne l'ai guère lu. Je ne l'ai guère lu, No lo he vuelto a leer últimamente, même si je pense qu'il a bien lu Vie et mort en psychanalyse. aunque yo pienso que él haya hecho una buena lectura del psicoanálisis. De Vie et mort en psychanalyse. De Qu'il a, vida y qu'il a muerte, bien lu, lui, Vie et mort en el libro psychanalyse. Vida y muerte en psicoanálisis. Enfin, ceci est un autre point. Pero este es otro punto. Je reproche dans l'ensemble à l'herméneutique moderne Yo le reprocho en términos generales a la hermenéutica moderna d'avoir oublié ses origines, el haber olvidado sus orígenes, c'est-à-dire l'herméneutique théologique, o sea, la hermenéutica teológica, qui se présentait avant tout comme une herméneutique du message, que era ante todo una hermenéutica del mensaje, qui me paraît être tout à fait différent d'une herméneutique du texte, que es algo completamente diferente de una hermenéutica del texto et encore plus d'une herméneutique du passé purement et simplement, y mucho menos una hermenéutica del pasado pura y simplemente, ou des faits historiques et sociaux. o una hermenéutica de los hechos sociales e históricos. L'autre point où je crois que l'herméneutique constructive ou non est en défaut par rapport à la psychanalyse, Y otro punto respecto del cual la hermenéutica constructiva o no está en falla respecto del psicoanálisis c'est qu'elle oublie tout simplement le sexuel es que olvida por completo lo sexual et qu'elle fait précisément à ce moment-là du freudisme une machine vide. y que por consiguiente hace del freudismo una máquina vacía. Les messages pour moi sont énigmatiques dans la mesure où ils sont infestés par le sexuel. Los mensajes son enigmáticos en mi consideración porque están infestados por lo sexual Et je ne donne dans ces messages aucune priorité à la notion de texte. y en ese mensaje no le doy ninguna prioridad a la noción de texto Et encore plus d'écrit, bien sûr. y mucho menos tampoco de escrito, de escritura. Je suis forcé de parcourir votre texte qui, encore une fois, est à relire de près. Me veo obligado a recorrer su texto que, una vez más, repito, debería leer con mayor cuidado En raison de ses implications et de sa profondeur philosophique. en razón de sus implicaciones y de su profundidad filosófica. Mais je lis en passant ceci que je soutiens l'affirmation du primat du signifiant. Leo al pasar esto que yo sostengo la afirmación del primado, Le primat du signifiant. del significante, Et je dirais que non. y yo diría que no. Ou plutôt dans une formule volontairement double, O más bien en una fórmula voluntariamente dual, doble, que le primat du signifiant pour moi est un primat secondaire. que el primado del significante es para mí un primado, una primacía secundaria, Ce en quoi évidemment je me différencie fondamentalement de Lacan en lo cual me distingo fundamentalmente de Lacan et sans doute de Derrida dans la mesure où il suit Lacan sur ce point.
Y también seguramente de Derrida, porque Derrida sigue los pasos de Lacan respecto de este punto. En d'autres termes, le signifiant n'a un primat que dans l'inconscient, En otros términos, el significante solo tiene primacía en el inconsciente et parce qu'il a été désignifié. y porque fue designificado. Et je pense que dans la signification habituelle, Y pienso que en la significación habitual, dans la communication habituelle, en la comunicación habitual, signifiant et signifié sont, comme le disait déjà Saussure, les deux faces d'une même monnaie. el significante y el significado son, como ya lo decía de Saussure, las dos caras de una misma moneda. Vous évoquez un problème épistémologique pour terminer. Hacia el final de su exposición usted evoca un problema epistemológico Et je vous dirais que pour ma part, sur ce point, je suis beaucoup plus, je l'ai déjà laissé entendre, beaucoup plus popérien que constructiviste. En cuanto a mí, sobre este punto, yo diría que soy mucho más popperiano que constructivista o desconstructivista. Et encore moins adhérent de l'espèce de relativisme sociologique qui actuellement a l'air de faire des ravages aux États-Unis. Y soy mucho menos adherente del relativismo sociológico que en este momento está teniendo mucho éxito en Estados Unidos. Je pense qu'il y a une pensée scientifique de la psychanalyse et des sciences humaines en général, Pienso que hay un relativismo del pensamiento psicoanalítico en términos generales, évidemment pas au sens, pas calqué sur les sciences de la nature, que no está calcado sobre las ciencias de la naturaleza, mais à mon avis susceptible dans son champ de falsification. pero que es susceptible en su ámbito, en su campo, de ser falsificado. Des affirmations générales des ethnologues Afirmaciones generales de los etnólogos ou encore des affirmations des linguistes o también las afirmaciones de los lingüistas sont bien sûr des constructions, comme le dit Popper, son naturalmente construcciones, como lo dice Popper, mais des constructions qui n'ont d'intérêt que dans la mesure où elles peuvent être falsifiées. pero construcciones que solo tienen interés en la medida en que pueden ser falsificadas. Je pense qu'il en va de même pour les hypothèses les plus générales de la psychanalyse, Y lo mismo aparentemente sucedería con las hipótesis más generales del psicoanálisis, ce qui n'implique aucune hypothèse métaphysique sur la nature de l'objet. lo cual no implica ninguna hipótesis metafísica sobre la naturaleza del objeto, Mais simplement que l'expérience peut contredire ou non, et toujours un jour ou l'autre elle contredira, les hypothèses scientifiques. pero la experiencia puede o no contradecir una hipótesis científica y siempre en algún momento la llegará a contradecirla. Lorsque vous avez parlé de ma première preuve de l'inconscient, vous avez dit que nous cherchons ce que nous trouvons. Cuando usted habló de mi primera prueba del inconsciente, usted dijo que buscamos lo que encontramos. Je ne pense pas que lorsque Freud a découvert aussi bien l'interprétation du rêve que l'interprétation des actes manqués, il ait découvert ce qu'il cherchait. Pero yo no pienso que cuando Freud descubrió ya sea la interpretación de los sueños o la interpretación de los actos fallidos, haya descubierto lo que estaba buscando. Il y a une surprise extraordinaire de Freud devant ces découvertes. Tuvo una sorpresa extraordinaria frente a ese descubrimiento. Et je crois que nous devons garder nous-mêmes cette surprise, ce sens de la surprise par la découverte. Y creo que debemos conservar ese sentido de la sorpresa frente al descubrimiento. La découverte des actes manqués, par exemple, El descubrimiento de los actos fallidos, por ejemplo, et du fait, non pas seulement de leur existence, mais du fait qu'on peut leur trouver des lignes associatives extrêmement intéressantes, y el hecho no solamente de su existencia, sino también de líneas asociativas extremadamente interesantes, est quelque chose de tout à fait nouveau es algo absolutamente nuevo et qui ne se comprend que dans le cadre justement
de la création aussi de la situation analytique. Es algo que solo puede comprenderse en la creación y en la situación psicoanalítica. En passant, je trouve le terme de transmission que j'ai souligné en vous écoutant. Al pasar, al recorrer su texto, encuentro el término transmisión que subrayé escuchándolo. Je crois que je n'ai pas fait une théorie de la transmission. Yo creo que no hice ninguna teoría de la transmisión, Auquel cas, ce serait une théorie, disons finalement lacanienne, en cuyo caso sería en última instancia una teoría lacaniana ou quelque chose qui s'apparenterait à la pensée de Maud Manoni, o algo que tal vez estaría emparentado con el pensamiento de Maud Manoni, selon laquelle l'inconscient de l'enfance est finalement l'inconscient de la mère. según la cual el inconsciente del niño es en última instancia el inconsciente materno. Je ne peux pas rappeler ce que j'ai dit je ne veux pas rappeler à nouveau ce que j'ai dit du processus complexe de traduction. No volveré a recordar lo que ya dije sobre el complejo proceso de traducción, qui peut laisser du refoulé à un endroit tout à fait différent, que puede dejar algo reprimido en un lugar totalmente distinto, du point où l'inconscient maternel avait trouvé son impact. del punto donde el inconsciente materno había encontrado su impacto. Le processus de traduction El proceso de traducción provoque quelque chose que j'ai parfois comparé à une anamorphose, provoca en algunos casos algo que yo he comparado con la anamorfosis, et pour laquelle j'ai aussi essayé de donner un modèle linguistique au sens étroit du terme linguistique. y respecto del cual yo traté de proporcionar un modelo lingüístico en el sentido estricto de la palabra lingüística. Voilà à peu près ce que je voulais dire, mais je regrette de ne pas en dire davantage. Esto es más o menos todo lo que puedo decir y lamento no poder decir más. Et je vous remercie de m'avoir lu avec autant d'acuité. Y le agradezco mucho haberme hecho una lectura tan detallada, con tanta acuidad. Merci. Muchas gracias. Queda abierto el debate. El doctor Brian Hill quiere aclarar. No quiero agradecerle profundamente al profesor Laplanche porque el objetivo era aclarar su posición respecto a estos temas, que me parece que, como decía al principio, son temas candentes y que nos están enfrentando permanentemente. Y por eso el pedirle un desarrollo y una explicitación de sus acuerdos o sus controversias con la hermenéutica y con la epistemología o algunas epistemologías me dirigían a hacer este texto. Muchas gracias. Bueno, pueden pedir la palabra. Saben que están las chicas de sala quienes pueden acudir, tanto en los sectores superiores como aquí. Allá hay una chica que pide la palabra. Si se puede individualizar, por favor. Susana Trollón, de AUDEP. Profesor Laplanche, es algo muy sencillo que le quería preguntar para que usted me ayudara a aclararlo. Tiene relación un poco con este tema urticante que traía Daniel Gil, al cual usted se refirió esta mañana cuando habló tratando de aclarar el término de construcción. Usted decía hoy de mañana que no era demolición, que era una deconstrucción hacia lo que precede, o sea, tratando justamente de separarlo del concepto de Derrida. Cuando usted se refería a que es ordenada, no especificó ordenada con respecto a qué, si es con respecto al tiempo, en cuanto a un proceso que incluiría el tiempo físico, el proceso de temporalización,
Y además, si esta palabra, ¿no?, que usted empleó, de orden, no tiene algunas connotaciones como que volverían difícil o que impedirían en parte quizás la creación de algo nuevo que se produciría justamente en ese proceso traductivo, ¿no? Quisiera un poco que si fuera posible esta aclaración. Oui. Le travail de l'analyste n'est pas de créer du nouveau, El trabajo de un analista no consiste en crear algo nuevo, mais peut-être de créer les conditions pour que éventuellement le patient crée un peu de nouveau. sino más bien tal vez crear las condiciones para que el paciente esté con las posibilidades de crear un poco de novedad. Je veux dire par là que une nouveauté n'est jamais qu'à moitié aussi nouvelle qu'on croit qu'elle l'est. Y por eso lo digo porque cuando uno habla de una novedad, nunca es tan nueva como uno supone que lo es. Oui, elle n'est jamais qu'à moitié aussi nouvelle qu'elle semble l'être, Solo es a medias tan nueva como parece serlo. ou peut-être seulement à 10% aussi nouvelle qu'elle paraît l'être. O tal vez únicamente en un 10% nueva respecto de lo que parece ser. J'ai parlé en effet de quelque chose qui est ordonné relativement dans le temps, Efectivamente hablé de algo que está ordenado relativamente en el tiempo. je veux dire dans le temps du sujet, dans la temporalisation, Estoy hablando del tiempo del sujeto, en la temporalización, qui sont les modes successifs par lesquels le sujet se théorise le message de l'autre, que son los modos sucesivos mediante los cuales el sujeto teoriza los mensajes del otro et par lesquels il s'auto-théorise. y mediante los cuales se autoteoriza. Donc je ne vois aucune difficulté à dire que notre démarche en ce sens est régressive, Y no veo entonces ninguna dificultad en decir que nuestro enfoque desde este punto de vista es regresivo, au sens où Freud parle de Rückbildung précisément, en el sentido en que Freud hable del Rückbildung efectivamente, c'est-à-dire de déconstruction. es decir, en el sentido de la desconstrucción. J'ai pris l'image de l'archéologue. Yo tomé la imagen del arqueólogo. Lorsqu'un archéologue découvre successivement des couches de civilisation distantes de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'années, Cuando un arqueólogo descubre sucesivamente capas que corresponden a períodos que están separados por centenares y hasta por miles de años, eh bien, je pense que c'est tout à fait autre chose que la démolition de Derrida. pienso que esto es algo totalmente diferente de lo que habla Derrida cuando propone una demolición. Il y a une soumission du travail analytique à son objet Hay una sumisión del trabajo analítico a su objeto et à l'historicité de son objet, y a la historicidad de su objeto, même si c'est une historicité qui évidemment n'est pas chronologique au sens strict du terme. aun cuando esta historicidad no sea cronológica en el sentido de este término. Sí, el doctor Wolf. Si no me equivoco, hoy hace algo así como 100 años, un mes, una semana y exactamente un día de la famosa carta que separa aguas y que ha provocado la teorización del profesor Laplanche. Entonces, me voy a permitir un poco por eso hacer alguna otra pregunta, con la disculpa de los compañeros, que somos muchos para preguntar. En el trabajo, en la clínica, un paciente habla, se expresa de alguna manera con signos, el signo susuriano, con significante y significado acoplado,
se producen las frases, se desarrolla allí el discurso. El psicoanalista atiende, por allí puede haber significantes que se repiten y sin embargo se deslizan significados diversos. O no necesariamente significados, significantes pueden ser morfemas, partes de palabra. Es decir, supongamos Ana, banana, ventana, allí hay una repetición de lo que podría considerarse como un morfema en Ana, esa secuencia. Por allí circula algo que en última instancia lo podríamos tomar como un referente que tiene que ver con Ana, seguramente la paciente o un familiar cercano. En la atención del psicoanalista, seguramente no está, digamos, atento al contenido, a lo que dicen exactamente las frases, sino, por ejemplo, le asalta la atención, le provoca más la atención la repetición de una secuencia fónica, Ana, de un morfema o un significante. Digamos, allí, concretamente, en su experiencia clínica y por el lado de su teorización, ¿cómo se ubica en relación a ese trabajo? Por el lado del signo en la cadena significante, por el lado propio del significante en sí en la cadena. ¿Se presta alguna atención en relación allí a lo latente en la propia situación de trabajo analítico? Oui. Claro, pero... Oui, vous avez été tout à fait clair et je dirais que le psychanalyste doit se méfier de ses propres associations. Usted fue absolutamente claro y el psicoanalista debe siempre desconfiar de sus propias asociaciones. Il doit d'abord se fier aux associations du patient Debe confiar en primer lugar en las asociaciones del paciente. parce que ce Anna peut être très bien le prénom de la femme de l'analyste. Porque Ana podría ser también el nombre de la mujer del analista. Vraiment, vous me direz que le patient peut le savoir, mais ce n'est pas obligé. Y usted podría contestarme que el paciente podría saberlo, pero no es obligatoriamente así. Donc vous faites allusion à ce qu'on appelle l'interprétation centrée sur le signifiant. Entonces usted está aludiendo a la interpretación centrada en el significante. Et à mon avis, cette interprétation peut parfois être utile. Y en mi opinión, en ocasiones, ese tipo de interpretación puede ser útil. Ou tout au moins comme un soulignement. O tal vez puede serlo al menos como una forma de subrayar. Mais à condition que l'analyste ait de bonnes raisons pour souligner. Pero siempre y cuando el analista tenga buenos motivos para subrayar. Et aussi qu'il ait, entre autres, l'impression que le patient ne veut pas voir quelque chose. Y entre otros aspectos porque puede tener la impresión de que el paciente no quiere ver algunas cosas. Je crois que là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre justement de ce qu'on appelle l'herméneutique déconstructive. Creo que aquí estamos llegando de alguna manera a algo que podríamos llamar la hermenéutica desconstructiva. Parce que l'herméneutique d'un texte, justement, ne fait pas appel à celui qui énonce le texte. Porque la hermenéutica de un texto no apela a aquel que enuncia el texto. Et même, on pourrait dire que systématiquement, elle veut le nier. Incluso podríamos decir que sistemáticamente intenta negarlo. Or, justement, la situation analytique est le contraire d'un abord déconstructif d'un texte. Ahora bien, la problemática psicoanalítica es justamente lo contrario del aporte de una hermenéutica de texto. Qui retrouverait, par exemple, telle ou telle répétition signifiante. Que podría, por ejemplo, destacar tal o cual repetición de los significantes. Et je crois qu'on pourrait en trouver des milliers.
Y creo que en ese sentido podremos encontrar miles. Le travail, je reviens encore à l'archéologue. Vuelvo una vez más a la imagen del arqueólogo. L'archéologue n'est pas tout à fait un bousilleur de tombes. L'archéologue n'est pas tout à fait un bousilleur de tombes. Ajá, el arqueólogo no es alguien que venga a destrozar tumbas. Damián Schroeder de APU. Sí. Digo, a esta altura uno habla también en el contexto de lo que significa todo este tiempo de trabajo que venimos teniendo, y lo digo en gerundio. Quisiera puntuar algunas cosas para poder llegar finalmente a algo de lo que me parecía que estaba en contrapunto entre algunos planteos del profesor Laplanche y algunos planteos que hacía el doctor Daniel Gil. Ya Fanny Skolnick en su intervención ayer señalaba lo útil que había sido para ella en ese trabajo de hacer sus propias traducciones, y creo que es algo que estamos todos de algún modo haciendo. Decía la importancia de poner en relación lo originario, digamos, lo que tiene que ver con la cura y lo que tiene que ver con el origen de la existencia humana, como un punto, digamos, que Freud habría dejado pendiente, y es uno de los que usted retoma, es decir, hacer esa relación, ¿no?, entre lo que ocurre en la cura y cómo podemos entender el origen de la existencia humana. Allí usted, en controversia con algunos de los planteos que se hicieron, pero también a punto de partida de la obra freudiana, señala, bueno, hay dos modos de entender la sexualidad en Freud, uno interpersonal, otro genético. Y usted decía que tomaba claramente partido por esta concepción interpersonal, y creo que toda su obra lo fundamenta ampliamente. También había un contrapunto en relación a en qué medida podemos concebir un niño como pasivo, y si no había, digamos, cierta actividad por parte de este niño en relación a lo sexual, es decir, el niño como también agente, por así decir, de significantes enigmáticos. Digo, creo que es un punto controversial también, y este es mi modo de haber ido entendiendo algo de lo que usted dice. Creo que usted hace un acotamiento conceptual de la sexualidad entendida como sexualidad infantil, y una restricción que me parece que puede permitir distinguir lo que por momentos, a mi juicio, se confunde entre lo que eventualmente puede aparecer en la transferencia, en la cura de la sexualidad infantil, como distinto de un bebé en desarrollo, ¿sí?, un cuerpo en desarrollo, lo que por momentos me parece que son apreciaciones del lado de la observación del lactante que no tienen que ver con lo que podemos conceptualizar a partir de la transferencia en la cura. Con respecto a la castración, usted decía, digo, y lo ha ido fundamentando, relativizar la castración. Allí estaban las preguntas, digo, más bien la afirmación de la doctora Mirta Casas. No se trata de una castración estructural. ¿En qué medida no tenemos que pensar en la importancia de la articulación entre deseo y prohibición, donde, con su modo de conceptualizar el inconsciente originario, esto no es el conflicto, hay una diferente manera de conceptualizar el conflicto? Señalo estos puntos que, a mi modo de ver, son algunos puntos controversiales para intentar llegar a esto que usted ya dice por segunda o tercera vez y que es traducido como falsificable, y yo creo que es falseable. Ese es el sentido popperiano del término, lo falseable, ¿verdad? Y usted dice... Falsación, ¿sí? Faussement. No es que sea algo que sea engañado, digamos, sino que pueda ser, que se pueda demostrar que no es correcto, una cosa así, ¿no? Pero sin ir a ese matiz de lenguaje, usted insiste en esta idea, digamos, de que las hipótesis o las conceptualizaciones psicoanalíticas serían falseables y yo recordaba de las críticas que se han hecho de ciertas tiendas a las hipótesis psicoanalíticas, en el sentido de que tienen un valor heurístico en el contexto del descubrimiento, pero que han fallado a la hora del contexto de la justificación, lo cual podría ser pensarlo muy desde el lado de las exigencias de las ciencias naturales. Y aquí voy al contrapunto con lo que traía el doctor Daniel Gil, en relación a la necesidad de una nueva epistemología. Entonces, si usted dice que es a través de la experiencia que los conceptos psicoanalíticos pueden ser falseables,
me gustaría que ampliara y profundizara en qué dirección lo dice, porque yo me pregunto, ¿cómo hacemos entonces para confrontar nuestras experiencias? Cuando además ayer teníamos oportunidad con usted de preguntarle respecto a la cuestión de la clínica y su desconfianza, aunque no pensara que fuera inútil, de la clínica entendida como relato de casos, ¿sí? Digo, ¿cómo hacemos para poder confrontar, falsear, por así decir, estos puntos de controversia que yo calificaría de mayores, a punto de partida de las experiencias de cada uno, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para poder darnos cuenta, por así decir, qué conceptos tenemos que seguir profundizando y ampliando y cuáles tenemos que dejar de lado? Oui, je crois que vous avez fait un assez bon résumé d'un certain nombre de choses que j'ai dites. Creo que efectivamente usted ha resumido muy bien algunas de las cosas que dije. Je pense que l'idée de falsification reste valable pour les sciences humaines. Pienso que la idea de falsificación sigue siendo válida para las ciencias humanas. Et que cette falsification peut se trouver d'une part, en ce qui nous concerne, évidemment dans la pratique analytique, Y que esta falsificación puede estar en lo que a mí concierne en la práctica psicoanalítica, mais aussi dans le rapport avec les autres sciences humaines, pero también puede estar presente en la relación con otras ciencias humanas. Je pense qu'avec la clinique, c'est un peu plus difficile de trouver une falsification. Pienso que con la clínica es un poco más difícil encontrar esa falsificación, Parce que les relations cliniques sont souvent multiples et sont déjà des interprétations. porque pienso que las relaciones clínicas son múltiples y ya son interpretaciones por sí mismas. La question, et puis je suis d'accord avec vous que l'idée de preuve est différente dans les sciences humaines que dans les sciences physiques. Estoy de acuerdo con usted en que la idea de prueba es diferente en las ciencias humanas y en las ciencias físicas, Mais je ne renonce pas à l'idée que des théories peuvent se révéler fausses. pero no renuncio a la idea de que algunas teorías puedan resultar falsas. Encore une fois, et encore une fois, Popper le dit bien, les hypothèses ont une valeur heuristique, comme vous le dites, Una vez más citaré a Popper, él dice que las hipótesis tienen un valor heurístico tant qu'on peut s'en servir pour penser une expérience, siempre y cuando podemos utilizarlas para pensar en base a ellas una experiencia. donc tant qu'on peut les utiliser, eh bien on continue à les utiliser, Entonces, siempre que podemos seguir utilizándolas, lo haremos, jusqu'au moment où en effet un certain nombre de faits convergents les contredisent. hasta el momento en que queden contradichas por cierto número de hechos convergentes. Quant à moi, je ne trouve, en ce qui concerne, je reviens à ce que vous avez dit concernant la sexualité. En cuanto a mí, y estoy ahora refiriéndome a lo que usted dijo a propósito de la sexualidad, J'aurai l'occasion encore de m'y référer demain. una vez más tendré oportunidad de referirme a ello mañana. Je n'ai pas choisi entre sexualité d'origine interpersonnelle et sexualité d'origine génétique. Yo no he elegido entre una sexualidad de origen interpersonal y una sexualidad de origen genético. J'ai dit que la sexualité infantile découverte par Freud, Lo que yo dije fue que la sexualidad infantil descubierta por Freud, il n'y avait vraiment aucune raison de la penser comme génétique. no había ningún motivo para pensarla como de origen genético. Mais je serais complètement fou si je niais l'existence d'hormones sexuelles et d'un développement sexuel des organes génitaux et des comportements sexuels. Pero estaría completamente loco si negara que existen hormonas sexuales, que hay un desarrollo genético y un desarrollo sexual. Ce qui est donc ouvert à la discussion, Lo que sí queda abierto a la discusión c'est le recroisement qui s'opère es el recruce que se produce entre une sexualité qui vient avant la maturation sexuelle entre una sexualidad que se produce antes de la madurez sexual et la maturation sexuelle. y la madurez o la maduración sexual.
Enfin, quant à la question de l'interdit et de la défense, Por último, en lo que tiene que ver con su pregunta respecto de lo prohibido y la defensa, j'ai tendance actuellement à placer la défense comme antérieure à l'interdit, tengo tendencia en este momento a pensar que la defensa es anterior a la interdicción et à situer l'interdit comme au niveau du refoulement secondaire, ce qui vient sceller la défense. a pensar entonces que lo reprimido está a nivel de la segunda represión, de una represión secundaria, o sea que vendría después de la defensa. Que l'interdit, oui, je ne sais pas si vous avez bien dit, que l'interdit vient secondairement par rapport à la défense. Que entonces lo prohibido viene secundariamente después de la defensa, lo interdicto, lo prohibido. Ce n'est pas l'interdit, ce qui est interdit, c'est l'interdiction. Es la interdicción. La interdicción vendría entonces en un momento secundario después de la defensa. Je veux dire que la castration, dans la mesure où elle agit, la castración, en la medida en que actúa, agit au niveau du refoulement secondaire, actúa a nivel de la represión secundaria, qui est évidemment très importante, que naturalmente es muy importante, mais qui est secondaire. pero que es secundaria. Corresponde que demos la palabra al doctor Marcelo Viñar para su exposición. Quiero para comenzar darle dos buenas noticias. Una es que yo soy el último y otra es que voy a ser más breve. Y seguramente mi texto es más simple que la complejidad de los colegas que me precedieron. Quisiera considerar 3 puntos: una evocación de Serge Leclerc, una propuesta sobre el tipo de lector que busca Jean Laplanche y una interrogación sobre la conferencia misma, el alcance del término producciones culturales colectivas. Me permito iniciar este diálogo con el profesor Laplanche evocando a un maestro y amigo común cuyo encuentro fue decisivo en nuestra vida y nuestro destino, Serge Leclerc. Lo hago porque la evocación no solo concierne a la intimidad de los afectos, sino por las hondas marcas que su visita imprimió, creo, al grupo psicoanalítico de entonces. Hace justo un cuarto de siglo, cuando nos sumergíamos en la noche de la dictadura, nuestro grupo era joven, constituido entre jóvenes y veteranos por unas pocas decenas de personas, y la tradición que nos animaba era firme y disciplinadamente kleiniana. Quiero con esto decir que disponíamos de y confiábamos en una buena teoría, y el esfuerzo radicaba en el rigor de su aplicación. La buena interpretación es alquimia o cocina que los analistas preparan con tesón y paciencia, a veces hasta con inteligencia. Era una, tenía sus buenas bases y fundamentos en una concepción teórica siempre lista a consultar. Fue entonces, en 1972, por iniciativa de Willy Baranger, uno de los fundadores del grupo uruguayo, que estremeciendo las ortodoxias reglamentarias de la IPA, que llegaron a Uruguay 3 herejes a la santa institución, Octavie Maud-Manoni y Serge Leclerc. Eran otros tiempos y otro manejo del tiempo. Interrumpimos los pacientes durante una semana. Trabajamos a tiempo completo mañana, tarde y noche. Un acontecimiento del que, como todos sabemos, hay tantas versiones como sujetos estuvieron allí. La mía, 25 años después, guarda la frescura del impacto. Creo no ser el único en el grupo que piensa esto, por eso lo invoco.
Dos concepciones del psicoanálisis estuvieron allí intensamente contrapuestas. Mi recuerdo de estudiante es que por momentos el debate se parecía más a una negociación entre árabes e israelíes que al almidonado intercambio de algunos congresos analíticos, pero destellaba la franqueza de la discrepancia y la riqueza del contenido argumentativo. De aquel encuentro atestiguan las actas que pronto serán publicadas. Para muchos de nosotros, el encuentro con Leclerc y Manoni marcó una inflexión en nuestra comprensión y práctica del psicoanálisis. Y a mi entender, fue un hito en este país y en la región, en la historia del movimiento psicoanalítico. Auguro entonces que el intercambio que protagoniza hoy el profesor Laplanche deje huellas tan hondas como las de su pionero amigo y tengan la misma impronta de riqueza y veracidad. ¿Qué lector promueve Laplanche? Más allá de acuerdos o discrepancias con sus puertos de llegada, mi gratitud con Laplanche es que navegar con sus textos o en sus textos es siempre confortante y enriquecedor. Pienso que su lector se nutre de algo más importante que su información erudita y exhaustiva de la obra freudiana y de una fina retórica expositiva que se mete en los meandros y repliegues de temas difíciles. Con usted, como dice nuestro hispano Don Quijote, ocurre que lo que importa es el camino, Sancho, no la morada. Su manera singular de dialogar o discutir con el texto freudiano está en las antípodas de muchos autores postfreudianos y actuales que proponen un pensamiento que parece autoengendrado, borrando o desconociendo su genealogía. Lo que hablaba usted estos días sobre el edificio principal y las construcciones anexas. En Laplanche uno lee un constante debate o controversia con los puntos dogmáticos y los controversiales de la así llamada teoría analítica. Diálogo vivo y tenso que desmorona la pretensión de una teoría unitaria y homogénea y de la dispersión o torre de Babel de teorías múltiples que se desconocen mutuamente. De consiguiente, su trabajo con el texto freudiano y la experiencia que lo funda, que usted llama en las conferencias que nos dictó esta mañana, la invención de la situación analítica y del método asociativo disociativo, promueve un lector activo y crítico más que un adepto que sabe su doctrina. Pienso que en su interlocución con el texto freudiano, usted establece una relación que consigue, que logra, y estoy seguro que usted se lo propone, un lector homólogo para el texto de Laplanche. Lector que está en lo opuesto de la pasividad y sumisión, que no busca el acuerdo y la adhesión, sino la apertura a pensar en un trayecto de progresos, vacilaciones e insistencias. Leer Laplanche tiene entonces, al menos para mí, un efecto de estimular el autoanálisis, de evocar y convocar la práctica cotidiana, de estimular esa posición autoteorizante que es fundadora del psiquismo, de reactivar, como usted dice en la conferencia que nos toca comentar, la posición del hermeneuta originario que es el pichón del ser humano.
Entonces, una interrogación sobre su conferencia. El alcance del término producciones culturales colectivas. Una coincidencia básica que nos permite este diálogo es no pensar el inconsciente como extensión de sentido, como la ampliación de la conciencia en sentido politseriano o de cierto kleinismo, sino como núcleo de heterogeneidad radical que usted resume en el término de significante de significado. Otra coincidencia es la de pretender, como usted declara desde el primer párrafo, con pruebas y contrapruebas, la exigencia de verdad que está en el cogollo de nuestra práctica y reflexión. Arrancar el oro del presente con el plomo del pasado, de expresión de Matos y Barrán, extraer de allí una historia y una novela. Novela que apunta a una verdad que, como para Moisés, la tierra prometida será siempre inalcanzable, que arañará con datos como indicio las fronteras poco nítidas entre veracidad y verosimilitud. Entre el mito y la teoría, la novela individual del neurótico y la novela colectiva del mito en la cultura. Es cómo progresar en la comprensión de este intervalo entre lo individual y lo colectivo que queremos interrogar al profesor Laplanche, tal vez deslizando desde el campo antropológico que él nos propuso al campo de la actualidad política cuando es de terror. Uno de los ejes que vertebra su conferencia es la exclusión recíproca entre método asociativo disociativo y el mito simbólico. Entre la tipicidad, por ejemplo, del complejo de Edipo, que haría resurgir escenarios fijos, significados fijos e independientes de la historia del soñador. Oposición, pues, entre la itinerancia del método asociativo y la fijeza del hallazgo mitosimbólico. Entre la errancia del primero, la libre asociación, y las decantaciones o cristalizaciones mitosimbólicas, ¿dónde situar la experiencia freudiana? Laplanche es claro y nosotros lo acompañamos. Estamos en absoluto acuerdo con usted en que no hay diccionario del alma, que el inconsciente es meta, pero también ombligo, y entonces la zozobra es interminable. Que no se trata de descubrir la estabilidad de lo típico y de la simbólica, sino de repensar, comillas de Laplanche, sin las claves de un saber preestablecido que sepa de estructuras previas a ser descubierto. Hasta aquí estamos reiterando o trayendo extractos de lectura del texto de Laplanche, que abre este intervalo entre el sujeto de la intimidad y el de la historia y la cultura. Nuestra pregunta o pedido de desarrollo sería interrogarlo sobre el alcance que usted da a lo que denomina producciones culturales colectivas y a su incidencia en la experiencia freudiana. Podría detenerme aquí, pero voy a seguir un rato para decirle al profesor Laplanche desde dónde le estamos haciendo esta interrogación. Para nosotros el problema es situar el alcance que usted da al término cultura, para luego posicionarnos sobre el modo en que el terror de la polis atraviesa, o no, la sesión analítica, y si concierne o no a la experiencia freudiana. Construyéndose en la mediación de los primeros vínculos al otro, el sujeto humano no solamente
socializa su erotismo y su moralidad, sino que se estructura por la transmisión interiorizada de la historia y la cultura. Con la devastación de la guerra, el genocidio y el destierro forzoso, creemos haber aprendido la estrechez del modelo de la intimidad familiar y la necesidad de incluir configuraciones más vastas de la cultura y el lenguaje. Una dicotomía oposicional entre lo social o político, concebido como exterior y opuesto a la intimidad de lo sexual, nos parece rígida. Preferimos pensar un sujeto que se modela en la intimidad, seducción originaria, pero también en lo público, organización del lazo social y del espacio político, en una simultaneidad que tensa la construcción, aprehensión e inteligibilidad del mundo propio. Un avance, no está en el texto para el traductor, un avance en esta dirección fue anoche sugerido por la doctora Školnik en el último tramo de su desarrollo. La intrusión del horror incapaz de ser inscrito que transita entre las generaciones. Digamos, por ejemplo, simplemente para ilustrar, tienes que morir porque eres judío, o armenio, o comunista, arriesgando ejemplos, o negro. En su conferencia, usted hace explícita la referencia a la producción de mitos, leyendas, bromas y folclore, y al uso común de la lengua. Para nosotros, como escribe Célica Mendilarzu en una reciente comunicación, la noción de cultura es, abro comillas, el conjunto de modos de vida de un grupo humano creados y transmitidos por vía generacional entre los miembros de cada sociedad particular. Y, siguiendo a Wittgenstein, el énfasis está puesto en el lenguaje, abre comillas, en el orden reglamentado de relaciones interhumanas inmersos en un común universo de lenguaje. Hasta aquí es tomado del texto de Célica. Yo agrego, en relación a la noción de cultura, los códigos y estrategias interpretativas que son patrimonio de la comunidad que integramos, una especie de formato cognitivo común a cada comunidad para decodificar cualquier texto o mensaje, como dicen los analistas del discurso. Sería ocioso y ocuparía el tiempo del profesor Laplanche proseguir con referencias más explícitas. Tampoco sabemos si esta interrogación concierne la órbita de intereses y preocupaciones de nuestro conferencista. Repito, pues, el pedido de desarrollo precisando las preguntas. ¿Cómo concibe el profesor Laplanche los nexos del intervalo entre el sujeto de la experiencia freudiana y la del sujeto político de la historia y la cultura? Nos tocó en tiempos de la dictadura y del exilio recibir gente dañada por la tortura, la desaparición, el genocidio y el destierro forzoso. Experiencia que nos obligó a pensar el sujeto de la experiencia freudiana más allá del corset del modelo de la neurosis traumática, como reactivadora del conflicto sexual infantil, sino pensarlo como resultado de las consecuencias
psíquicas de la desorganización del lazo social. Como concibe el profesor Laplanche, las articulaciones entre historia colectiva e historia singular, desde la experiencia de la cura y desde la reflexión a que ésta da lugar, o preguntas subordinadas para explicitar la que precede. ¿Cómo se recorta en la intimidad de los mensajes sexuales enigmáticos los también enigmáticos que vienen del horror de la polis, del espacio público? Esto que viene ahora no está en el texto. L'horreur de la cité. Oui. No quiero plantearlo como tema de cosmovisión o de ideología, sino buscando una mirada en la frontera de la invención freudiana y de sus bordes. Profesor Laplanche, ¿hasta dónde llega el territorio freudiano y cómo se recortan sus límites? ¿Cómo articular esos dos espacios heterogéneos? El privado, que concierne a la constitución o estructura subjetiva, y el público, donde la ley y las instituciones definen la referencia simbólica colectiva. ¿Qué lugar asignar en la experiencia de análisis y en la definición de formaciones culturales colectivas a este tipo de relatos que invaden la sesión, y cuáles son las consecuencias de su exclusión? No nos pasa desapercibido que el orden de preguntas que abrimos desafía un axioma del psicoanálisis, a saber, el inconsciente siempre sexual infantil. Objeción a la que siempre respondemos, que cuando uno no anda por las claridades del centro, sino por las penumbras del borde, es mejor que falte un concepto y no que sobre una angustia, que es mejor balbucear por tanteo que refugiarse en el silencio de la certeza. Como señala Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, el alma colectiva se expresa con máxima claridad en el momento de su extensión, de su extinción. El pánico como revelador de la fuerza cohesiva del lazo social, lo que se constituye en una paradoja a explorar. Línea de pensamiento que es retomada en nuestras latitudes por José Blecher en su psicoanálisis del encuadre psicoanalítico, mudo en las condiciones normales, estridente cuando se amenaza su ruptura. Me talló que es soporte y depositario de un código cuyo sacudimiento moviliza ansiedades psicóticas. En fin, profesor Laplanche, estos son algunos balbuceos para que usted pueda calibrar desde qué perspectiva le estamos formulando nuestra interrogación. No. Cette intervention est tout à fait fructueuse en même temps qu'amicale. Esta intervención es sumamente fructífera al mismo tiempo que muy amistosa. Tout d'abord, je suis évidemment très touché par cette évocation de Serge Leclerc. En primer lugar, quedé muy emocionado con esta evocación de Serge Leclerc. Une personnalité et une œuvre que j'ai toujours considérée comme parallèle, pour ne pas dire fraternelle, par rapport à la mienne. Una personalidad y una obra que yo siempre he considerado como paralela, por no decir como fraterna de la mía. Je crois que Leclerc lui-même s'intéressait énormément au caractère de déconstruction des idéologies.
Creo que el propio Leclerc se interesaba por el carácter de desconstrucción de las ideologías et que même pour un moment, il s'est intéressé à des pratiques dans le champ social. y creo que en algún momento también se interesó por prácticas en el campo social. Pour ma part, en dehors d'activités d'autrefois, je ne suis pas actuellement engagé dans le champ social. En lo que tiene que ver conmigo, en este momento no estoy comprometido con reflexiones del ámbito social. Et je considère que c'est peut-être un manque, mais un manque heureux que la société française ne soit pas soumise à toutes les interrogations auxquelles vous avez vous-même été soumis. Y pienso que es una falla, pero que es una falla tal vez feliz, que yo en este momento no pueda de alguna manera dar respuesta a todos los interrogantes que usted me plantea. L'oppression que nous avons subie pendant la guerre était une oppression malgré tout externe. Las presiones que se sufrió durante la guerra fueron presiones externas. La pression de l'étranger et de l'occupant. La presión del extranjero y del ocupante. Ce qui est quand même tout à fait différent que l'oppression interne que vous avez connue. Esa fue una opresión que fue una opresión muy distinta de la opresión que aquí se conoció. Et que tant de peuples ont connu et connaissent. Y que tantos otros pueblos han conocido y también conocen. Je n'ai aucune réponse aux questions que vous proposez. No tengo ninguna respuesta a las preguntas que usted me propone. Je pense que le champ culturel a besoin de nombreuses distinctions. Pienso que el campo cultural necesita un número muy importante de distinciones. Le nom même de culturel. El término mismo cultural debe ser distinguido. Et peut-être moi-même, je l'ai utilisé au moins en deux sens. Y yo mismo lo utilicé por lo menos en dos sentidos diferentes. Qui peut-être mériteraient des noms différents. Que tal vez merecerían nombres diferentes. D'une part, ce que j'ai appelé l'ouverture du culturel. Por un lado, hablé de la apertura de lo cultural. Comme adresse hors d'une adresse pragmatique particulière. Fuera de una dirección pragmática particular. Donc l'adresse du créateur. Que es la dirección del creador. Et d'autre part, le champ culturel des idéologies. Y por otra parte, también hablé del campo cultural de las ideologías. Également dans le champ des idéologies, il y a de nombreuses distinctions à opérer. Y también en el campo de las ideologías hay numerosas distinciones que deben ser operadas. Toutes les idéologies sont défensives à mon sens. Todas las ideologías, en mi opinión, son defensivas. Mais elles ne sont pas toutes également oppressives. Pero no todas son tan igualmente opresivas. Je pense que dans ce que vous invoquez de l'oppression des dictatures, pienso que en lo que usted invoca respecto de las opresiones ejercidas por las dictaduras, de l'horreur de la répression politique et raciale, el horror de la represión política y racial, vous avez tort d'abandonner un peu trop vite le fil du sexuel. Usted tal vez comete un error en abandonar demasiado rápidamente el hilo conductor de lo sexual. Car je pense que le sexuel agressif se trouve au maximum justement dans cette horreur de la répression. Porque pienso que lo sexual agresivo está presente en el máximo de su expresión en justamente la opresión. Évidemment, il y a là toute une série d'articulations à opérer. Naturalmente, hay una serie de articulaciones que deberían tenerse presentes. Je crois cependant que les systèmes, les codes primitifs du petit enfant Creo, sin embargo, que los sistemas y códigos primitivos del niño pequeño sont d'une nature différente que ces idéologies répressives. Son de naturaleza diferente de estas ideologías represivas. Et d'autre part, je ne suis pas tout à fait sûr d'accepter sans examen une notion de transgénérationnel. Y no estoy seguro, además, de poder aceptar sin crítica una noción de lo transgeneracional.
Voilà, je ne suis pas, comme je le disais, un répondeur universel. Yo no soy, ya lo decía antes, un contestador universal. Un répondeur, pas un contestateur. Je ne suis pas un répondeur. Ah bon, très bien. Bon, No tengo respuesta oui, universal para todo. je n'ai pas de réponse à tout et j'en suis content. Y estoy contento de no tener respuesta para todo. Je vous remercie. No, solo dos palabras que no abandonamos el hilo de la relación entre el pánico político y la angustia sexual, y que son articulaciones y discernimientos que no son siempre fáciles en la sesión, pero que tanto su conjunción o su coalescencia demasiado rápida como su disyunción absoluta, es decir, cómo la pareja puede sostener la atención entre los aspectos sádico-agresivos, cuándo están localizados en la pareja misma del análisis y cuándo deben ser remitidos al código social que sirve de marco a la intimidad de esa pareja, me parece una discriminación fundamental que a veces la rutina de nuestro oficio nos puede hacer olvidar. Abrimos el debate con el público para la exposición del doctor Marcelo Viñad. Los que quieran hacer uso de la palabra pueden acudir a las auxiliares de sala, como hoy. La doctora Fanny Skolnick. Yo en realidad me quedó pendiente una pregunta de los comentarios que el profesor Laplanche hizo anteriormente, que me surgió a propósito de eso. Con respecto al tema de la interpretación, la deconstrucción y el ejemplo del arqueólogo, recordaba que el profesor Laplanche en uno de sus textos, ahora no me acuerdo en cuál, justamente se refiere a la arqueología moderna, comparando con las concepciones actuales de la arqueología, y subraya, cosa que me pareció importante, justamente que el arqueólogo actualmente lo que le importa no es el objeto en sí mismo, sino los vínculos que se establecen entre los distintos fragmentos que encuentra. Me parece que esto a mí me ha sido un ejemplo muy útil para pensar y entender la concepción precisamente de la deconstrucción. Le quería preguntar al profesor Laplanche si no se podría pensar que la tarea de deconstrucción va inexorablemente unida a la tarea de reconstrucción que se hace entre el paciente y el analista, entendiendo la reconstrucción como una tarea de establecer las relaciones entre los fragmentos de lo que aporta el paciente. Oui, je pense que je serais assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que
le travail de déliaison s'opère justement au sein du transfert. Pienso que estoy bastante de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar. El trabajo de desligazón se opera en vinculación con la contratransferencia. Dans la situation du transfert, et que le travail de reconstruction finalement est un travail qu'on pourrait dire souterrain et qui se produit essentiellement pour l'analysant. Y el trabajo de reconstrucción es en cierto modo un trabajo subterráneo que se produce básicamente para el analizando. Je veux dire la reconstruction d'une nouvelle histoire personnelle. O sea, la reconstrucción de una nueva historia personal. Voilà, à peu près ce que je voulais dire. Esto sería todo lo que quería decir. Sí, Luz Porras. Yo quería preguntarle, profesor Laplanche, que es una pregunta que me he hecho hace mucho tiempo, si el epistemólogo observa al psicoanálisis como un objeto de observación, el corpus psicoanalítico, o si en realidad cuando usted hablaba el lunes en alguno de sus comentarios, el epistemólogo debe ocupar o debe tener incluido la noción de que su aparato psíquico o aparato del alma incluye también al inconsciente. Digamos, el sujeto epistemólogo, ya sea hacia la ciencia psicoanalítica o hacia el psicoanálisis o la historia, si debe haber tantas epistemologías como ciencias hay, o si la inclusión de que el ser humano es un ser dividido con la existencia del inconsciente no implicaría que el epistemólogo debiera incluirse en un modo probablemente copernicano de pensar su materia. No sé si me entienden. Le problème qu'on pourrait dire le problème copernicien de l'épistémologie me paraît être différent de ce qu'est le copernicianisme de ce qu'on pourrait appeler le sujet désirant, encore que même le terme de sujet, vous en êtes peut-être aperçu, je l'utilise relativement peu. El problema del copernicanismo, desde el punto de vista epistemológico, es bastante diferente del copernicanismo mismo del sujeto deseante, aun cuando usted seguramente debe haber advertido que el término mismo de sujeto es muy poco utilizado por mí. Je veux dire que même les sciences physiques modernes amènent à poser des problèmes, disons, de nature qu'on peut dire copernicienne. Y lo que quiero plantear es que incluso las ciencias físicas y modernas llevan a pensar problemas de naturaleza copernicana. Théorie de relativité ou théorie des quanta, etc. Teoría de la relatividad. Des quanta. Teoría de los cuanta, etc. Je suis assez prudent quant à l'idée d'une épistémologie psychanalytique. Soy bastante prudente en cuanto a la idea de una epistemología psicoanalítica. Je pense que malgré tout, il faut continuer à distinguer le domaine de l'autoconservation et le domaine du sexuel. Pienso que de todas maneras hay que continuar diferenciando el problema de lo sexual del problema de la autoconservación. Et ce que j'essaye de décrire avant tout, c'est la constitution de l'appareil psychique sexuel. Y lo que trato de describir es ante todo la constitución del aparato psíquico sexual. Ce qui laisse leur place et à la psychologie et à une épistémologie non psychanalytique. Lo cual deja lugar tanto a una psicología como a una epistemología no psicoanalítica.
Je crois que nous sommes tous un peu fatigués. Pienso J'aimerais que vous posiez une ou deux questions à M. Vignard. Pienso que estamos todos bastante cansados y me gustaría mucho que le hicieran un par de preguntas al señor Viñar. Car son exposé était suffisamment problématique pour qu'on le pousse un peu lui aussi dans ses retranchements. Porque su exposición fue lo suficientemente problemática como para que traten de arrinconarlo un poco en sus trincheras. Gladys Franco, de APU. Se me ocurre plantear una pregunta o una idea para Marcelo, a sugerencia del doctor Laplanche, pero en realidad es una pregunta indirecta, no sé dónde va a caer. Es una sugerencia indirecta. El planteo que tú hiciste, Marcelo, que englobaba una pregunta con respecto al ámbito entre el individuo y el horror proveniente de la afuera, me hizo pensar, tomando la concepción de Laplanche, si esa no sería una oportunidad o una oportunidad de pensar en la posibilidad de una reapertura forzosa del inconsciente primordial. Una reapertura no facilitada por la situación analítica, por la asimetría de la situación favorecedora en el análisis, sino una apertura provocada por la violencia de la intrusión del afuera sobre el sujeto, bueno, el sujeto no voy a decir porque no le gusta la palabra al profesor, sobre el individuo. Y bueno, una apertura por la violencia. Me pareció entender en la respuesta aproximativa de él, cuando te sugiere no dejar lo sexual, que podría apelarse allí a la actividad de los restos de la pulsión sexual de muerte activa en los violentos externos sobre el individuo pasivo. Yo creo que este es un tiempo para pensar con Laplanche y no con Viñar, y me siento un usurpador. Y yo me alegro mucho que el tema haya sido acogido como problemático. No siempre fue así, no siempre es así. Me alegro que con el tiempo podamos ir tomando como un área de problema. Me parece que el significante que abre la problematización es el del terror, que en la situación de terror para analista o paciente, su naturaleza sexual o su naturaleza política no deben ser discernidas como un a priori categorial ya claro antes de pensar analíticamente, que yo he visto y toda la clínica, acá digo la clínica, de la neurosis traumática, se muestra en esto como un modelo reductor, como una ilusión en que el terapeuta esté indemne y el afectado sea solo el paciente, cuando en el pánico político estamos los dos afectados, yo diría casi simétricamente, lo cual establece un intervalo. Y digo, yo no quiero responder con modelos metapsicológicos prematuros, digo que oramos por unas décadas, más no nos queda, una órbita para pensar si el Uruguay después de la dictadura qué heridas tiene y cómo las vamos a sanar.
Yo no digo que el diván va a resolver eso, pero que el diván tampoco puede callar a eso que es nuestra materia, y que allí sí me sirvo de que lo sexual no hablado es lo sexual más patógeno, y procedo por analogía. Y bueno, en que estas situaciones extremas nos hablen, esta situación de reflexión, pero me arriesgo, si sigo hablando, a ser asesinado. El doctor Marcos Lichtenstein, presidente de APU. Perdón por doctor, licenciado Marcos Lichtenstein. Agradezco el título. No solo quisiera tomar un minuto, porque ya es muy tarde, para corroborar esta impresión de Marcelo de que tenemos que saber cuándo es el momento del análisis y cuándo es el momento en que no corresponde el análisis. No sé si se oye, lo que pasa es que mi ronquera me impide ser más elocuente, aparte de mi falta de elocuencia. Recuerdo que Leclerc, que me impactó mucho que fuera retomado hoy, porque lo tengo muy presente, nos dijo un día en la APU: otra vez el hombre de los lobos. No, ya estoy por irme. Lo que escribí sobre el hombre de los lobos ustedes siempre lo pueden leer. Ahora quiero hablar con ustedes de la situación que está transcurriendo en este país. No sé si se oye. ¿Se oye? ¿No se oye? Bueno. Con esta mención de Leclerc quería decir que tenemos que hacer lugar a ambas cosas. Tiempo para el análisis y tiempo para el reconocimiento de una problematicidad que el análisis no agota en su capacidad de comprenderla. Era esto lo que en pocas palabras quería señalar. Oui, je voudrais répondre également en très peu de mots. Quisiera contestar también en muy pocas palabras. En effet, il y a le temps pour l'analyse et pour le temps de ce que l'analyse n'épuise pas. Naturalmente está el tiempo del análisis y el tiempo para aquello que el análisis no agota. Mais je pense que l'un et l'autre doivent être malgré tout des temps pour penser. Pero pienso que uno y otro deben ser, a pesar de todo, tiempos para pensar. Et que l'impression que donnent ces expériences traumatiques terribles, Y que la impresión que dan estas experiencias traumáticas terribles c'est qu'il y a besoin justement de retrouver le temps pour penser. es que requerimos tener tiempo una vez más para pensar. Parce qu'en effet, ce sont des paralysants de la pensée. Porque efectivamente esas experiencias son paralizantes del pensamiento. Voilà tout ce que je voulais dire. Eso es todo lo que quería decirles. Procedemos ahora a la sesión de clausura de las jornadas a cargo de la directora científica de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, doctora María Cristina Fulco. Deseamos agradecer a todos aquellos que desde distintos lugares han hecho posible la concreción de estas jornadas. Autoridades universitarias y privadas, docentes de la Universidad de la República, docentes e integrantes de la Asociación Psicoanalítica, a los discutidores de las distintas conferencias, a los integrantes de la Comisión Científica, quienes han sido comprometidos compañeros de camino en el desarrollo de la tarea, a la Comisión de Prensa, al público participante, al personal administrativo de APU, a las traductoras y a la Coordinación General de Lucía Reyes. Finalizamos aquí este encuentro de trabajo con el profesor Laplanche, rico en aportes y en posibilidades de pensar y de pensarnos.
Es necesario decir que en el transcurso de estos días, su propuesta de hacer trabajar a Freud y la nuestra de hacer trabajar a Laplanche se ha ido articulando y ha permitido generar una situación de apertura teórica, de trabajo en común, que creemos que ha rendido sus frutos. Por eso, además de la necesaria despedida y cierre de estas jornadas con el profesor Laplanche, lo ptolomeico siempre presente, pensamos que han quedado instalados nuevos espacios donde otros interrogantes vienen a ocupar el lugar de los que ya traíamos al comienzo de la tarea. Sobre ellos tendremos que seguir trabajando. Queremos decirle a Laplanche todo lo que nos promovió su pensamiento y su llegada a Montevideo. Dentro de la Asociación Psicoanalítica, la constitución de distintos grupos de estudio de más de un año de trabajo, integrado por titulares, miembros, candidatos de la asociación. En los seminarios del instituto, la inclusión y discusión de sus textos. Hacia afuera de la APU, la constitución de talleres abiertos a todos aquellos interesados en participar en estas jornadas. Talleres estos que se extendieron luego al espacio universitario, a la Facultad de Psicología y a diferentes instituciones del ámbito privado. Esperamos de esta manera haber cumplido con el llamado al que el tema de estas jornadas convocaba, trabajar con John Laplanche. A lo largo del trayecto nos fuimos encontrando con la posibilidad de volver una vez más a las fuentes del pensamiento freudiano. Tarea ineludible para que lo ya conocido no se transforme en estereotipia esterilizante y repetición empobrecedora. También pensamos decir que lo que podríamos llamar proceso de encuentro con Laplanche desborda lo desplegado en estos 3 días. Nos deja marcas que seguramente tendremos que seguir metabolizando. Y en esta despedida, lo que más nos importa señalar es el haber sido afectados por sus propuestas y expresarle nuestro enorme agradecimiento por ello. Han surgido zonas de coincidencia, pero también zonas de discrepancias que han abierto camino a la polémica. El problema del originario, enigma fundante de todo sujeto, es siempre complejo con su lado inasible. Requiere de propuestas teóricas consistentes y rigurosas como las de Laplanche, y esto deja siempre un lado enigmático, intersticio por el cual seguiremos siempre, en tanto humanos, desarrollando teorías. Si transitar por un paradigma implica no solo encontrar respuestas, sino también abrir nuevos interrogantes, pensamos que en ese sentido el pensamiento de Laplanche ha cumplido con creces los objetivos implícitos en sus propuestas. También creemos haber logrado con esta visita el contacto con una rigurosidad, tanto en la teoría como en la práctica, de la que Laplanche es ejemplo, reafirmando una vez más que el psicoanálisis es una reflexión profunda sobre el hombre y sus orígenes y un método descubierto por Freud que trabaja con los enigmas siempre opacos y resistentes del ser humano. Finalmente, solo nos resta decir al profesor Laplanche, a Madame Laplanche y a todos ustedes, en nombre de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, muchas gracias y hasta un próximo encuentro. J'aimerais vous dire à tous combien j'ai apprécié la chaleur de votre accueil. Me gustaría decirles a todos cuánto aprecié lo cálido de la acogida Et le cadre amical de la discussion. y el marco amistoso de este intercambio de ideas. Je pense que cette discussion m'a apporté beaucoup à moi aussi. Pienso que esta discusión, este intercambio de ideas me fue muy enriquecedor para mí también, Aussi bien en me forçant à préciser certaines choses, porque me obligó a precisar algunas nociones,
et éventuellement en tentant de me déstabiliser sur d'autres. Y también porque en cierto modo me desestabilizó respecto de otras. Le travail que j'ai accompli est un travail fini. El trabajo que cumplí es un trabajo terminado. Non, je ne dis pas tout à fait terminado, mais fini au sens de qu'il a des limites. Es finito en el sentido en que está delimitado. Parce que j'espère qu'il n'est pas encore fini dans le temps. Porque espero que todavía no haya terminado en el tiempo. Et j'ai encore un certain nombre de choses à dire. Todavía tengo unas cuantas cosas para decir. Mais inversement, vous avez pu le voir. Pero inversamente, como ustedes habrán podido apreciar, je tiens à dire que je n'ai pas réponse à tout. Quiero volver a repetir que no tengo respuesta para todo. Et qu'il est beaucoup plus important pour moi de savoir qu'on utilise mon travail. Y que es mucho más importante para mí saber que se está utilizando mi trabajo. Qu'on le trouve utile ou bien inutile. Que lo encuentran útil o inútil. Qu'on l'utilise donc ou bien qu'on le jette. Que uno lo usa o que por el contrario lo rechaza. Et vraiment c'est pour ça que je l'ai fait, pour le jeter un peu comme une bouteille à la mer. Y fue por eso justamente que yo lo hice como quien lanza una botella al mar. Mais ici, la mer est fort sympathique. Pero aquí el mar es muy simpático. Je vous remercie donc encore. Les agradezco entonces una vez más. Lisez-moi, jetez-moi. Léanme, tírenme. Ou bien faites-moi travailler. Pero háganme trabajar. Et en même temps, faisons tous travailler l'œuvre freudienne qui est quand même notre point de départ à tous. Pero al mismo tiempo hagamos trabajar la obra de Freud, que es nuestro punto de partida común de todos. Voilà, je vous quitte avec émotion et avec en même temps grand affect. Bueno, me separo de ustedes con emoción y al mismo tiempo con mucho afecto.